venido, Mario. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué reflexión te lleva? Y bueno, obviamente es un momento de tristeza, de consternación, de congoja, porque se va un referente, una gran persona, un referente no solo del Frente Amplio, sino creo yo de todo el Uruguay, que desde su lugar, desde su austeridad, colocó al Uruguay en el mundo, en la escena global. Y bueno, las luces y sombras que todo referente tiene, pero sin duda creo que la figura de Mojica es sobresaliente, ¿no? Y bueno, queda un legado sin duda, queda un legado que más allá de ir a los detalles, creo que el centro está en que todo lo que hacemos, la militancia política, el accionar político, el gobierno, hay que hacerlo con objetivos claros, pensando en la gente que más necesita y hacerlo con la gente, pegado a la gente. Creo que ese es el eje de su legado político. ¿Te consta con qué Montevideo soñaba Mujica? Y bueno, yo creo que el centro de su preocupación también se traslada a Montevideo, que es hacer una cosa más integrada, ¿no? En donde nosotros decimos que Montevideo es una ciudad y un departamento hermoso, muy disfrutable, pero tenemos claro que hay gente que lamentablemente no está en condiciones de disfrutarlo. Esa mayor integración social sin duda era parte de sus desvelos y me gusta ponerlo en esos términos, ¿no? Lograr que todos quienes vivimos en Montevideo podamos disfrutarlo. Y también, porque lo hemos hablado con él y con Lucía, el foco en el Montevideo rural, ¿no? El no ver solo a Montevideo como la ciudad capital del país, sino también esa parte del Montevideo rural en donde se produce el 40% de las frutas y verduras que consumimos, en donde, bueno, hoy por hoy se están desplegando además otras actividades. Ahí hay un desafío interesante de amalgamar el Montevideo productivo con los despliegues en logística, en terrenos que se están volcando a aspectos deportivos, a chacras de eventos, de festejos, etcétera, ¿verdad? Creo que ahí en la parte social y en el Montevideo rural Es donde está es donde estaba el foco del Pepe. Nos metemos ya de lleno con los temas de Montevideo, entonces. No hubo que hacer, me imagino, una gran transición porque vienen ya de un gobierno departamental frente amplista. Entonces, ¿cuáles son las acciones ya, rápido? No es tan así, ¿verdad? Las transiciones hay que hacerlas porque va a haber igual una transición larga. Porque gobernar no es solo tener los titulares de las políticas, hay que tener los detalles. Como se dice normalmente, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Por lo tanto, hay que analizar con detalle cada una de las enorme cantidad de tareas que hace la Intendencia de Montevideo. O sea que la transición, el pasaje del estado de situación en cada una de las áreas es imprescindible, ¿verdad? Pero no por decir eso voy a eludir la pregunta. Hay prioridades en el gobierno, y en el gobierno departamental. Y ni que hablar que nuestro enfoque, las prioridades son los que marca la gente. Limpieza y movilidad. Primordialmente limpieza. La Intendencia hace sistemáticamente monitoreo de opinión pública, hace sistemáticas encuestas en donde se consulta a la gente sobre su valoración sobre las distintas tareas que hace la Intendencia. Hay muchas de ellas que tienen realmente una valoración muy positiva: los espacios públicos, las políticas culturales, las políticas sociales, el alumbrado, las policlínicas, el turismo. Pero ni que hablar que esos mismos monitores de opinión dejan en claro una visión deficitaria en materia de limpieza, lejos en primer lugar, después allá el tema tránsito. Por lo tanto, la prioridad va a estar ahí, claro, en el tema limpieza. Mario, para ordenar un poquitito, porque es tan vasto lo que la Intendencia cubre, tenemos que ordenar un poquitito. Empecemos que no se puede hacer nada de todo eso si las finanzas no están ordenadas. Si estamos hablando con un intendente que además, ustedes lo saben bien, es economista. Entonces la pregunta es, la oposición viene diciendo que las finanzas de la Intendencia están quebradas o que están deficitarias o frágiles. El ex intendente Zunino dice, bueno, tenemos algunas dificultades en algunas áreas, pero estamos ordenando esto, no estamos en quiebra. Un poco lo que decía Carolina era
este no es un gobierno que cambia de color, por lo tanto me imagino que ya estás adentrado en los números de la Intendencia. ¿Qué podés decir al respecto del estado de situación? Bien, en primer lugar es cierto que la Intendencia hoy no tiene una situación financiera floreciente, reluciente, más allá de que gobernar siempre es priorizar políticas porque las necesidades y las políticas que uno quiere desplegar son siempre infinitas y el lado corto de la frazada siempre son los recursos. Por lo tanto, lo que hay que definir claro es los objetivos, la orientación y las trayectorias de las políticas, y eso implica definir prioridades sobre qué cosas vamos a ir con más intensidad, qué cosas van a tener que ir más lento. Y eso está condicionado por los recursos. Le pasa a la Intendencia de Montevideo, le pasa a las 18 intendencias restantes, le pasa al gobierno nacional, cualquiera que administre, le claro. pasa a Trump en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, ese es uno de los desafíos de administrar la cosa pública. Es cierto que la situación financiera de la Intendencia no es buena, hay muchos factores que lo explican, ¿sí? Y también es cierto que para desplegar las políticas, incluidas las prioritarias, se requieren recursos. Si uno en materia de limpieza va a ir a una masificación de la utilización de los contenedores intradomiciliarios o los contenedores en edificios y cooperativas, bueno, eso requiere una inversión. ¿Por qué no es buena la situación? ¿Podemos llevarlo a números esto, Mario? Podemos llevarlo a conceptos. En primer lugar, hubo un claro tratamiento discriminatorio desde el punto de vista político del gobierno anterior, que mientras los planes que involucraban a las intendencias del interior aumentaban, los recursos hacia la zona metropolitana se redujeron, se retasearon. En particular, programas que eran específicos de la zona metropolitana, como el Fondo Metropolitano de Infraestructura, en donde hubo decenas y decenas y decenas de millones de dólares que se le iban retaseando tanto a la Intendencia de Montevideo como a la de Canelones. O sea que hubo una tónica general de retaseo, de recorte de recursos de parte del gobierno nacional, que son volúmenes que en la gestión de las intendencias son significativos. ¿Solo a eso se debe? No solo a eso, estaba en el primer punto. Lo que está claro es que eso es lo que también a nosotros nos fundamenta para decir un poco en caricatura que vamos a ir seguramente con Francisco Leñani de la manito a hablar con el gobierno nacional para que para empezar por un cierto acto de justicia se recompongan los flujos financieros que el gobierno venía retaseando. Ahí va a saltar otra intendencia, pues la frazada es corta, ¿no? Va a saltar otra intendencia ahí, porque si le dan más a Montevideo, le van a dar menos a pero no otros. es más. Le dieron más a los demás. Nosotros lo que queremos es que nos den lo que no nos dieron. Es distinto. Por otro lado, que salte la intendencia que tenga que saltar. A mí eso no me preocupa. Lo que sí tengo claro es que en la zona metropolitana hubo una clara visión discriminatoria que hay que corregir. También hubo otro aspecto que es que durante la pandemia, sobre todo, y también en la crisis hídrica, pero principalmente en la pandemia, la Intendencia volcó recursos al área social en el entendido, y yo recuerdo haber discutido públicamente mucho este tema siendo senador de la oposición, que el gobierno nacional no volcaba todos los recursos necesarios como para sostener, ayudar a un montón de gente que se estaba cayendo en la pandemia. En los impactos económicos y sociales de la pandemia, el gobierno retaseó recursos, ahorró mientras era necesario volcar recursos para ayudar en lo productivo y en lo social a la gente que más necesitaba. Y ahí la Intendencia volcó recursos que obviamente no estaban previstos. Eso dejó medio Y más bueno, débil las arcas. hubo que redireccionar recursos. Claro. El otro aspecto también vinculado a temas de financiamiento, también fue público y notoria la discusión sobre el momento en el que el Partido Nacional bloqueó una parte del financiamiento del BID, un préstamo del BID que es consuetudinario, que es tradicional de la Intendencia de Montevideo, que es que históricamente arrancó para saneamiento, después se fue ampliando, bueno. Y se preveía para limpieza, de hecho. Tenía dos partes el préstamo, una mitad, grosso modo, iba para saneamiento, que eso sí se habilitó, pero la otra parte, la otra mitad, digamos que iba para limpieza, se bloqueó. Con lo cual, eso también obviamente afectó las posibilidades financieras, los recursos para volcar justamente al tema limpieza. Y hablando de eso, porque ahora
¿van a necesitar algún tipo de fideicomiso, por ejemplo? ¿Van a negociar en la Junta? Porque ahora los aliados, que eran el Partido Colorado en la Junta, donde podían tener un mayor alcance de negociación, se redujo a un solo edil, o sea que van a estar obligados a negociar con el Partido Nacional. ¿Pero están pensando en algún tipo de fideicomiso? Nosotros, para la gestión pública y en particular para la gestión financiera, hay que tener sobre la mesa todos los instrumentos. Son instrumentos de financiamiento, ¿verdad? Así como hay una parte de lo que hace la Intendencia que se financia con recursos propios, digamos, es decir, con el cobro de patente, de contribución, de tributos domiciliarios. Hay otra parte que viene del gobierno porque la Constitución y otras leyes indican que el gobierno debe transferir fondos a los gobiernos departamentales, y después hay que financiar el resto con organismos internacionales, como el caso del BID, o con instrumentos que te permiten adelantar inversiones para ir pagando después, como son los fideicomisos. Por ejemplo, vos fideicomitís, digamos, ponés en el fideicomiso como respaldo para el pago lo que vas a cobrar en el futuro por el SUSIBE, por la patente, claro, por ejemplo. Pero como vos decías, en la administración anterior no le fue bien. En el préstamo BID se bloqueó, claramente. Obviamente que eso va a requerir negociación, va a requerir diálogo. No tengo por qué tener el preconcepto y asumir que la oposición en la Junta se va a comportar de manera negativa, porque creo que todos tenemos el objetivo de hacer mejor las cosas, porque acá no es castigar a la Intendencia porque es de tal partido político, acá se está castigando a la gente que es la que deja de recibir ciertos servicios que le son imprescindibles. Yo parto de la base de que va a haber... ¿Te tenés fe para que te vaya mejor entonces? Yo parto de la base de que el diálogo va a estar. Yo tengo una tesitura de diálogo sistemática, lo sabe todo el mundo que haya seguido más o menos mi trayectoria de más de 20 años en la política, con escucha, con participación, con negociación. Parto de la base de que vamos a poder avanzar en las herramientas que son necesarias para financiar lo que, según uno escuchó en la campaña electoral, todos estamos de acuerdo que hay que hacer, que es mejorar el tema de la limpieza, mejorar el tema del tránsito, etc. Partir de la mejor versión de las cosas es una muy buena actitud para cualquier ser humano. Ahora, si se tranca, ¿qué otra opción hay? No trabajemos con esa hipótesis. Pero puede suceder, ya pasó. Optimista. Bueno, pero si se tranca, cada uno asumirá sus responsabilidades, porque vuelvo a decir, trancar un mecanismo de financiamiento que para lo que se busca ese financiamiento es para resolver el tema limpieza o el tema tránsito en la ciudad, bueno, pero yo no quiero trabajar con esa hipótesis. Pero se trabaja con plan B. Estoy convencido de que vamos a poder dialogar razonablemente, porque si no, además, hay gente que se estaría desdiciendo de lo que dijo en la campaña. Si hay que resolver la limpieza, si hay que resolver el tránsito, etcétera, bueno, yo ofrezco trabajar. Vergara es político y sabe que es muy fácil desdecirse encontrando argumentos para decir, no es lo que nosotros buscamos en materia de limpieza, por eso no lo votamos. Cada uno se haría responsable. En el peor escenario, ¿la Intendencia tendría que aumentar tributos para poder encarar esas transformaciones? No está sobre la mesa eso, ¿verdad? O sea, yo no creo que haya márgenes importantes para aumentar tributos. Y estamos hablando de velocidad en las cosas y de magnitudes que no irían por ese mecanismo, ¿no? A pesar de que cuando uno hace cuánto es la carga tributaria en cada departamento asociado a la población, Montevideo tiene de los ratios más bajos, pero de todas maneras creo que no va por el margen del aumento de tributos. Intendente, esta es una... Los economistas a nivel nacional dicen que, bueno, que tiene como una posición común, que dicen que hay que hacer crecer la torta del país para que esto derrame, en fin, y que el país tenga más recursos. No es la visión de todos los economistas. No, bueno. En realidad es una discusión que pero se habla de aumentar la torta, ¿no? Sí, pero a veces hay una discusión que se ha dado públicamente, que es que la tesis de primero hay que aumentar la torta para que después derrame no funciona y no es así. Y nosotros creemos que es factible, ni que hablar que la torta siempre tiene que aumentar para tener más recursos para desarrollar políticas, pero concomitantemente con mejora en la distribución, en la inclusión. Y a eso iba justamente. Si
es natural pensar cómo puede aumentar la torta en un país. Ahora, en un gobierno departamental, ¿cómo hace una ciudad para aumentar esa torta? ¿De dónde? Bueno, en la medida que el país crezca, vas a tener también más base para los tributos que uno cobra, Pero no por más política base local. de lo que tiene que transferir el gobierno nacional. Porque, por ejemplo, el artículo 214 de la Constitución, que te dice hay un porcentaje de los tributos nacionales que van para los gobiernos departamentales. Si la torta crece, los tributos nacionales crecen, también crece el volumen de los fondos que reciben las Pero la intendencias. ciudad en sí misma, per se, no es que tenga un mecanismo de crecimiento económico Bueno, que le sí tiene reditúe a la también, intendencia. porque hay un montón de, por ejemplo, en el despliegue de industrias, en el despliegue del desarrollo inmobiliario, Hay ingresos. Hay ingresos, claro, hay ingresos. Sobre el armado del gabinete, ¿ya hay alguna novedad? ¿Va a estar Piñeiro, Esqueloto? O... No hay ninguna novedad. ¿Eru está confirmado? Nos queda el último diálogo con el presidente que ¿Viene lo siendo vamos a tener en estos negativo? días. ¿Viene siendo negativa la cosa? Entonces, muchos de ustedes me conocen hace años y saben que yo no anticipo esas cosas. En el momento que estén definidas, las anunciaremos. Pero sobre el tema gabinete, en eso quiero ser bien claro. No hay ningún nombre definido. Y el gabinete es una cuestión integral que tiene que incorporar muchas dimensiones. La dimensión de los equilibrios políticos, la otra dimensión como por ejemplo la paridad de género. Nada de esto en detrimento de la idoneidad profesional, técnica, administrativa de la gente. Por eso es todo un macramé que tiene una unidad. Y yo soy de la idea de que no terminamos de armar el gabinete hasta que no tengamos todas esas dimensiones resueltas y allí sí anunciaremos el gabinete completo. Bien, no se descarta que el arquitecto Esqueloto y que Piñeiro puedan integrar ese gabinete. No hay nada confirmado y por lo tanto nada descartado. El tiempo corre y corrieron 10 años ya desde que Pablo Itamuzú, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, del MPP, anunciaba una reestructura del transporte que decía, en uno de los titulares, en este caso en El Observador, decía 18 de julio es el emblema de la ineficiencia. Esa promesa caducó porque no hubo tal reestructura como se planteaba en ese entonces, y bueno, sigue siendo, movilidad sigue siendo uno de los grandes problemas que tiene la ciudad. ¿Cuánto tiempo te va a llevar en tu gestión para lograr avances sustanciales en la movilidad? El primero, ya no hablamos de la movilidad montevideana, hablamos de la movilidad metropolitana, porque ya en Montevideo los últimos 20, 25 años ha recibido más de 20.000 autos nuevos por año. En Montevideo circulan casi 500.000 de autos, que son de quienes viven en Montevideo, pero también de los que vienen y van todos los días de Maldonado, de San José, de Canelones, a trabajar, a estudiar. Sí, eso está clarísimo, pero ahora, ¿cuál va a ser? Entonces voy a avanzar a partir de eso. Ahí está. Entonces, hay que hablar en movilidad metropolitana. Estoy fundamentando el hecho de que no es el intendente de Montevideo el que va a resolver esto, que es un enfoque de movilidad metropolitana que involucra la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, en este tramo, quizá en el futuro también la de San José, y el Gobierno Nacional. Sobre la base de un diagnóstico compartido, que es que, bueno, esta dinámica del parque automotor, ¿verdad?, hace que ya con medidas del estilo línea solo bus o flechamientos no va a ser suficiente para resolver la movilidad. ¿Sobran autos Faltó, o faltan calles? faltó un actor clave ahí, porque hablabas de Montevideo, Canelones. Voy a llegar, voy a tratar de manejar. Cutsa, No, Juan Salgado. Cutsa no es el actor pero clave. tiene un peso importante. El actor clave es el Gobierno Nacional. ¿Sí? Porque los proyectos que están hoy, que por algo están sobre la mesa hoy, porque hay un diagnóstico compartido, no serían factibles de desarrollar. Hay que ver cuál o cuáles hay que desarrollar. Se está ahora en fase de estudio técnico, financiero, de implementación. No serían factibles sin la concurrencia del Gobierno Nacional. Nosotros hemos hablado con la ministra de Transporte, hemos escuchado al presidente de la República y a la ministra decir
que la movilidad metropolitana es una prioridad de este gobierno, con lo cual nos genera la ilusión de que efectivamente vamos a poder avanzar con alguno o alguna combinación de los proyectos que están presentados que apuntan a darle más agilidad al transporte público, al transporte colectivo, y de esa manera también, ahí sí, derramar en más agilidad al transporte en general. Yo creo que en eso es seguro que vamos a avanzar en este periodo. También queda claro que eso implica cambios a nivel de las empresas y los trabajadores. Creo que las empresas son conscientes claramente del problema porque lo que ven sistemáticamente es una reducción de los boletos vendidos y de los problemas que tiene el transporte colectivo, que no son todos problemas. Las unidades de transporte colectivo en Montevideo son relativamente nuevas, tienen la menor antigüedad de la historia, limpias, tienen accesibilidad, aire acondicionado, muchas, conectividad, muchas accesibilidad, pero el problema central son los tiempos de viaje, es la agilidad del ¿Van a sentar en la transporte. mesa de negociación a las empresas? Yo tengo el talante de negociar con todo el mundo y ni que hablar con trabajadores y empresas y cooperativas y organizaciones sociales. ¿Y qué peso van a tener en la decisión final? Las decisiones finales las va a tomar el gobierno y las dos intendencias. Es más, creo que las empresas son conscientes de que tienen que cambiar cosas propias de su funcionamiento y de su negocio. Porque uno de los problemas en esto es que lo que tiene que cambiar es esa inercia en las líneas de tránsito que hay hoy, que son las mismas de hace 60 años. Pero ¿por qué eso es así? En buena medida porque el negocio del ómnibus, uno compra una parte de un ómnibus y no compra una parte de un ómnibus de tal empresa, compra una parte de un ómnibus que hace tal recorrido, levanta tanta gente, vende tantos boletos. Obviamente eso incide en esa inercia y está claro que eso tiene que modificarse porque no es solo, los proyectos que están sobre la mesa no son solo cuestiones de infraestructuras, son también de cambios en las reglas de movilidad y por lo tanto sustancialmente en los circuitos que las unidades de transporte colectivo realizan. Mario, se nos está terminando el tiempo, ya nos están esperando desde exteriores. Hay un tema que también nos ocupa un gobierno, en tanto no solo tiene que resolver infraestructura de ciudades, también se ocupa de la cultura. ¿Qué pasa con el presupuesto de TV Ciudad? El año pasado se redujo, ¿se va a fortalecer? ¿Se va a debilitar? ¿Va a quedar como está? Primero que nada, yo reivindico la existencia de TV Ciudad como la de los medios públicos, que si aplicáramos el criterio de que si es deficitario hay que cerrarlo, hay unos cuantos que quedarían sin trabajo, ¿verdad? Pero en todo caso, también hay que hacer el mejor medio posible, que sea un ámbito de pluralidad de voces sin duda, que de cuestiones educativas, culturales. El caso de TV Ciudad, además, siendo un canal municipal que focalice también las cuestiones de Montevideo, como las hace. Y creo que existe un amplio margen para una gestión comercial de TV Ciudad que aminore sustantivamente, en todo caso, el déficit. Hay que recordar, y sé que estamos apurados para irnos por los esperan de exteriores, que cuando se creó TV Ciudad, parte del acuerdo que hubo con los canales privados, que eran los dueños del cable, y Sí, TV claro. Ciudad tenía que entrar en el cable, era que TV Ciudad no compitiera en la torta publicitaria. Eso caducó con la ley de medios del gobierno del Frente, pero la tarea comercial de TV Ciudad ha sido hasta ahora muy incipiente, muy incipiente. Creo que ahí hay un margen importante para, sin perder el perfil y las características de TV Ciudad, contribuir a darle más potencia en el terreno de los recursos para hacer un mejor medio de comunicación. Un gusto que hayas venido esta mañana aquí a la televisión pública. Conversábamos con el intendente de Montevideo, Mario Vargas.